Muy bien, regresamos aquí a Correo a las 6. Vamos a conversar con Lourdes Sandoval, ella es coordinadora de proyectos de Calandria, y vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, que son los embarazos adolescentes, porque Calandria ha elaborado un sondeo que se ha aplicado en niños y adolescentes sobre el embarazo por violencia sexual. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Correo a las 6. ¿Qué cifras han revelado este sondeo que ha realizado Calandria? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar es necesario remarcar que el Perú es, después de Bolivia, el segundo país con más altos índices de embarazo adolescente, ¿no? Pero el problema no solamente es eso, sino también es que tenemos casos de niñas, ¿no? A partir de 9 años que se convierten en madres. El año pasado tenemos el triste número que son 5 niñas de 9 años que han salido embarazadas. 5 niñas de 9 años embarazadas producto de una violación sexual. Exactamente. ¿No? Desgraciadamente, uno de los casos es que las niñas entre los 9 a 14 años, el 90% es producto de una violencia sexual. Pero lo que más indigna es que es producto de una violación que se da dando sistemáticamente al interior de su propio hogar. Pues y por un conocido, un tío, un abuelo, ¿no? Un primo, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos trabajar es esta campaña que se llama Ya no es secreto. ¿Por qué? Porque queremos que ya no sea invisible el problema, ¿no? Y entonces una de las cosas que nos revela la encuesta, por ejemplo, es por qué se da al interior de las casas, ¿no? Y entonces una de las cosas es que, por ejemplo, cuando les preguntamos a los chicos, ¿no? Cómo se sienten al interior de su hogar, nos dicen que se sienten solos porque el papá no está, la mamá no está, ¿no? Que se sienten maltratados porque no los escuchan, porque entonces ellos sienten que no es un lugar seguro para ellos, por ejemplo, la casa. Antes, cuando tú les preguntabas a un chico cuál era el lugar más seguro ¿no? Es tu casa, ¿no? Pero hay mucha violencia familiar, ¿no? En realidad pensamos que los chicos no tienen opinión, que los chicos no pueden opinar, ¿no? Que los chicos pueden hacer una vida al interior del hogar, pero solos, porque el padre no conversa con estos muchachos. Ahora, en las regiones en el interior del país se agrava esta situación, me imagino, debe ser más grave que en Lima. Sí, en Cusco, por ejemplo, tenemos un porcentaje de hogares que no tienen papá, que el papá no está, ¿no? Entonces la mamá se convierte en padre y madre y efectivamente deja el hogar, ¿no? Para que pueda salir a poder mantener a estos chicos, ¿no? Pero una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención en la encuesta, por ejemplo, es los proyectos de vida de los jóvenes, ¿no? Es muy alto esta ilusión de querer estudiar universidad técnica, desarrollar sus habilidades artísticas, ¿no? Estudiar idiomas, viajar. Sin embargo, el casarse y tener hijos va bajando, ¿no? Va reduciéndose, porque ya no es un proyecto de vida, porque no lo ven en las familias, no se ven porque está rota. Familias, claro, destruidas, que no son funcionales, ¿no? Y ven ese ejemplo, y lo bueno es que no lo quieren repetir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces una de las cosas, por ejemplo, vinculadas ya a la campaña Ya no es secreto, es de que sí hay un rol del padre, ¿no? O sea, hay algunos mitos, pero también algunos indicios de que una niña puede estar siendo violada, ¿no? ¿Cuáles son esos y no cerrarse. Por ejemplo, cuando una niña tiene pesadillas nocturnas, una niña de 4 o 5 años, o que se asusta porque ve a un familiar que le perturba, ¿no? O que se pone a llorar, que no quiere quedarse con él, que no quiere que la toque, ¿no? A veces uno piensa que el tema de las infecciones vaginales empiezan cuando uno empieza a tener relaciones sexuales. Y efectivamente es así, porque hay muchas niñas que son violadas sistemáticamente a los 4, a los 5, a los 6. Y a los 9 años, producto de estas violaciones, les produce lo que le llaman las obstetrices, el embarazo. Uno se pregunta cómo es que la madre no se ha dado cuenta, ¿no? Lo que pasa es que también forma parte de que no solamente no quieren darse cuenta, sino que callan, ¿no? Que callan porque si es el padrastro, lo inventaste, ¿no? Eso no ocurrió, lo soñaste, porque no quieres reconocer que tu hija ha sido violentada por alguien que supuestamente te debe brindar protección, ¿no? Acuérdate este caso del marino que cuidaba a la niña de 5 años de su cuñada, y ¿qué es lo primero que ella dice cuando le dicen su niña no está siendo sometida a tocamientos, ¿no? Dice no puede ser, él es bueno? Y efectivamente esa es una de las ideas, ¿no? La persona, o sea, es otro, va a otro lado y es bueno, ¿no? Y no es bueno.
Claro, ahora, ¿qué otras cifras nos revela este sondeo que ustedes han realizado y que es parte, ¿no?, de la campaña Ya no es secreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo hacer que una niña, una pequeña que sea violentada sexualmente pueda finalmente dar su testimonio, ¿no? Porque me imagino que debe ser muy difícil llegar a esa parte para fomentar, hacer una denuncia, ¿no? Sí, efectivamente creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar como padres es creerle, ¿no? Creerle a la niña, ¿no? Creer que si te dicen me ha tocado, ¿no? No que te cuente todo, porque ese también es un error a veces que cometemos, pero sí creerle. Una niña no te miente, ¿no? Sobre todo en ese tema, ¿no? En ese tema, ¿no? En ese tema no te miente, ¿no? Y creo que ser lo suficientemente fuerte para denunciar. Un gran problema es que las denuncias son muy pocas. El año 2015 hemos terminado casi con 3.500 denuncias por violencia sexual entre estas edades, ¿no? Pero eso no necesariamente te revela que eso es lo que verdaderamente está pasando a nivel de país, ¿no? ¿Y en qué consiste esta campaña Ya no es secreto? ¿Cómo es que la van a mover, digamos, en los medios de comunicación? ¿En una página de Facebook? Sí, tenemos una página de Facebook, es Ya no es secreto, ¿no? Donde estamos poniendo información, pero también estamos yendo al espacio público, ¿no? A los mercados, donde están los padres, ¿no? A los mercados, a los paraderos, ¿no? Para poder informar sobre esto a los padres, que estén alertas. Nos hemos encontrado con algunos testimonios tristes y dolorosos de personas que ahora ya tienen familia, pero nos decía, yo rompí la relación con mi mamá porque ella nunca me creyó que mi padrastro me violaba, hasta que yo pude irme de mi casa, ¿no? Y entonces, una de las cosas importantes es la reparación de la niña. Uno cree que cuando crees ya, como es niña, voltea la página y se olvidó, pero desgraciadamente cuando tenemos esos casos de adolescentes que a los 18 años no sabes por qué, tiene problemas y conflictos con la madre, ¿no? Que quiere salir de la casa, que se quiere suicidar, es porque durante muchos años puede haber estado siendo víctima de violencia, ¿no? Ahora, y finalmente, ¿qué mensaje se le podría dar a estas jóvenes que de pronto han sido violentadas sexualmente en su casa? ¿Dónde podrían buscar ayuda un poco para superar ese problema y seguir con su vida también, ¿no? Sí, mira, a nivel de comunidad tenemos los centros de emergencia mujer que te brindan no solamente la orientación legal, sino también el apoyo psicológico. Es importante, una mamá que sabe que su niña ha sido tocada, tiene que llevarla, porque eso se queda muy dentro de uno. En 30 años, si no psicólogo decía, en 30 años, una niña que ha sido violentada sexualmente sale en 30 años, pero sale con toda esa culpa de que yo fui la que lo hizo, la que lo provocó, ¿no? Y ellas no lo hicieron ni lo provocaron. Entonces nuestro rol como padres es protegerlas. Yo invoco a los papás a que sean más tolerantes, claro, ¿no? Lamentablemente tampoco hay leyes para castigar a los violadores, ¿no? Porque se siguen cometiendo estos delitos, o sea, sí las hay, pero de pronto no se aplican, ¿no? Efectivamente, tenemos penas mucho más severas, pero si no hay denuncia, ¿no? Es muy difícil que la justicia, pero la comunidad, si alguien conoce algún caso, tiene que denunciarlo, independientemente si es mi familia, si es mi conocido, que yo lo quiero mucho, tenemos que denunciarlo, porque tenemos que darle oportunidad a esta niña, ¿no? A esta adolescente, a que tenga un crecimiento, ¿no? Bueno, ¿no? En un hogar que se sienta querida, ¿no? Porque eso es lo que menciona. Finalmente, ¿cuál es la posición de Calandria respecto a esta propuesta que se va a debatir en el Congreso de despenalizar el aborto en casos de violación sexual? Porque muchas de estas niñas de 9 años, como usted señala, salen con un embarazo. Claro, efectivamente no tenemos la cifra de cuántas niñas son sometidas, deben estar, pero también sabemos, como el caso de esta niña que falleció en Lambayeque, que no se dan en las mejores condiciones, ¿no? Sí consideramos que en realidad uno debe decidir, ¿no? Debe darte la posibilidad de decidir, ¿no? Particularmente creo eso. Ahora, hablando de niñas, ¿no? Y adolescentes es mucho más complejo y complicado, ¿no? Pero creo que sí deben darse las condiciones. No tenemos la cifra de cuántas niñas están muriendo por abortos mal practicados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Lourdes Sandoval, coordinadora de proyectos de Calandria, con esta campaña Ya no es secreto, y lo pueden encontrar usted también en las cuentas de Facebook, en las redes sociales, como Ya no es secreto. Ya no es secreto. Ya no es secreto. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a una brevísima pausa. Ya viene aquí Omar Toledo para comentarnos las tendencias en las redes sociales.